Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar cómo montar el Pentacle Mirror. Como habréis podido ver en Cubekin, pues podéis comprar este cubo, lo podéis comprar de dos formas distintas. Lo podéis comprar como este que yo tengo aquí, que ya viene completamente montado y con las pegatinas puestas. O lo podéis comprar en forma de kit, o sea, podéis comprar el cubo aparte con las pegatinas y las piezas. Entonces en este vídeo os voy a enseñar así rápidamente cómo tenéis que montar el cubo. Porque tiene algunas partes así que son un poco complicadas, entonces vamos a hacer un vídeo y vamos a enseñar pues cómo se monta sin problema. Entonces lo voy a dejar por aquí. Y cuando compréis el kit de este cubo, tendréis el cubo base, que es un cubo Pentacle. También tendréis el par de pegatinas precortadas. Y, lo más importante, el kit con todas las piezas impresas en 3D. Entonces, bueno, vamos a empezar y vamos a ver qué son las cosas que tenemos que ir haciendo. Aparte de esto, pues necesitaremos un cúter para quitar las pegatinas y para limpiar las piezas. Y un poco de pegamento instantáneo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, voy a retirar todo esto de aquí. Y lo primero que vamos a hacer va a ser sacar el cubo. Bien, y una vez tengamos el cubo, lo primero que vamos a hacer va a ser quitar todas las pegatinas. Sé que es una pena porque los stickers que trae el cubo este están bastante bien, pero bueno, para hacer la modificación vamos a tener que quitar todos los stickers del cubo. Entonces, para ello, yo por ejemplo utilizo un cúter bastante finito, un cúter de corte de precisión. Pues con esto, con mucho cuidado, vamos levantando todas las pegatinas. Bien, una vez tengamos ya el cubo sin todas las pegatinas, lo vamos a dejar por aquí y ahora vamos a empezar a trabajar las extensiones en 3D. Las voy a sacar todas y ahora pues bueno, como podréis ver, todas las extensiones en 3D vienen con un filito, ¿veis? Bastante finito, y esto se utiliza pues para que, como tiene algunas partes de las piezas son muy estrechitas, pues lo que se hace es que se le pone un filo alrededor para que cuando se impriman pues las piezas no se despeguen de la base de la cama y salgan perfectamente. Entonces, ahora pues lo que tenemos que hacer es utilizar un cúter un poquito más grande, en este caso yo utilizo este, y poquito a poco vamos a ir rebañando toda la parte de abajo de plástico sobrante. Voy a hacer algunas de ejemplo para que veáis cómo es. ¿Veis? Separamos las piezas y ahora, ¿veis? Pues todos estos filitos que se quedan por aquí, cogemos con el cúter y con mucho cuidado los vamos quitando. ¿Veis? Ya en un momentito pues ya tenemos la pieza prácticamente lista para pegar. ¿Qué podemos hacer? Pues para que el filo se quede perfectamente, podemos coger una lija muy finita y le damos por el borde. Le pasamos un poquito, un segundito, voy a cortar un trozo. ¿Veis? Que está recortada, pero, a ver si lo puedo enfocar, ¿veis? Pero se quedan unas pequeñas rebabas. Entonces, pues para terminar de dejar eso completamente liso, cogemos una lija de grano muy finito, en este caso es de 360, y le dais con un poquito de cuidado a todo el filo. Y entonces ya vamos a hacer eso con todas las piezas para dejarlas ya preparadas para poderla pegar en el cubo. Bien, una vez ya tenemos todas las pegatinas quitadas del cubo y tenemos todas las piezas impresas en 3D preparadas, vamos a empezar a desmontar el cubo. Entonces, pues con un destornillador con punta fina, retiramos uno de los centros y quitamos el tornillo. Solamente vamos a necesitar desmontar un centro. Entonces ahora con mucho cuidado vamos a ir sacando las piezas del cubo y las vamos a ir organizando. Quitamos esta y ahora, como os digo, con mucho cuidado vamos a sacar todas las piezas del cubo. Bien, y una vez que tenemos ya todo el cubo desmontado, vamos a clasificar las piezas. Vamos a separar las piezas que tenemos que modificar de las que no. En este cubo vamos a encontrar tres tipos de piezas. Una de ellas son los centros, que sí vamos a modificar. Lo vamos a colocar por aquí, por ejemplo. Otras piezas son las esquinas, que son estas de aquí, que también van a ser modificadas. Voy a separar esto de aquí un momento. Vamos a colocarlas por aquí. Después tenemos estos pétalos triangulares pequeñitos, que estas piezas también las vamos a modificar. Las vamos a separar todas y las vamos a juntar. Y este tipo de piezas también que son del centro, que estas también van a ser modificadas, por lo tanto también las vamos a separar y las vamos a colocar organizadas todas en un sitio. Y por último,
las únicas piezas de este cubo que nos vamos a modificar son estas piezas de aquí, que son unas aristas internas. Entonces estas las vamos a apartar y las vamos a dejar después para cuando tengamos ya todo el cubo modificado, hacer el montaje. Bien, una vez tenemos ya todas las piezas clasificadas, ya vamos a empezar por el montaje. Para ello vamos a necesitar pegamento instantáneo y ahora con mucho cuidado vamos a pegar todas las extensiones sobre las piezas donde tienen que ir. Por ejemplo, vamos a empezar con este centro, vamos a ver los tipos de piezas que hay. Por ejemplo, aquí tenemos las esquinas pues simplemente van pegadas de esta forma, ensambladas una con otra. Entonces estas son muy sencillas de colocar porque encajan perfectamente y no se desplazan. Entonces cogemos un poco de pegamento y con mucho cuidado echamos unas gotitas por dentro y ahora pegamos la esquina. Apretamos fuerte unos segundos y ya está. Y la vamos a dejar todavía como antes. La vamos a ir organizando. Aquí voy a tener todas las esquinas. Ahora, por ejemplo, pues un centro. Los centros, pues tanto los centros como todas las piezas que forman la parte central del cubo son un poco más complicadas de poner porque, a diferencia de las esquinas, estas las tenemos que colocar en la posición en la que van y las tenemos que aguantar con mucho cuidado. Entonces, ¿veis? Si vamos a colocar esta pieza sobre esta, se nos puede desplazar. Entonces vamos a echar una gotita de pegamento pequeña, muy pequeña, lo ponemos encima y rápidamente, como el pegamento se seca rápido, rápidamente lo vamos a ajustar. Vamos a echar una gotita pequeña porque si no la ajustamos bien y se nos seca, después si la queréis volver a poner, simplemente le metéis un poquito el cúter por aquí, lo volvéis a despegar y lo volvéis a intentar. Vamos a pegar una aquí para que veáis cómo es. Ponemos una gotita pequeña de pegamento y ahora con mucho cuidado lo colocamos sobre el centro y lo colocamos en la forma correcta que tiene que ir. ¿Veis? En este caso me ha quedado un poquito descentrado, entonces para solucionarlo, como os va a pasar con varias piezas seguramente porque es un poco complicado, ¿veis? Le metemos el cúter y la hemos vuelto a despegar y ahora lo volvemos a situar correctamente. Lo volvemos a pegar con cuidado, ¿veis? Y ya tenemos un centro. Vamos ahora con una de las otras piezas del centro, estas que son triangulares, y vamos a actuar de la misma forma. Le ponemos una gotita de pegamento pequeñita, cogemos uno de los triángulos y con mucho cuidado lo colocamos en la posición correcta. ¿Veis? Ya la tenemos colocada y ahora vamos a hacer así con absolutamente todas las piezas que tenemos que modificar. Las vamos a pegar todas y una vez que terminemos vamos a ver cómo vamos a hacer el montaje del cubo. Una vez tengamos todas las piezas montadas, ¿veis? Tengo aquí todas las esquinas pegadas, después tengo aquí un centro entero, ¿veis? Con todas las piezas, tanto los centros como las demás. Vamos a proceder a montar el cubo. De modo opcional, antes de empezar a montar el cubo, si queréis, en el set de pegatina que tenéis, a ver si lo puedo enfocar, de cada centro, ¿veis? Tenemos tanto las pegatinas que forman todo el centro como estas pegatinas de aquí. Estas pegatinas de aquí son opcionales, las podéis poner si os apetece, si no, no hace falta, de todas maneras el cubo se ve bien, pero estas pegatinas son para las piezas del centro, en concreto para estas grandes, para colocarlas por aquí fuera, de forma que cuando giráis el cubo se ven estas piezas de por aquí con color también. Estas piezas van montadas de esta forma, ¿veis? Tenemos una esquina y tenemos esta pieza de aquí. Entonces, yo os digo que nos roza, pero bueno, si cuando resolvéis el cubo pues os puede rozar en concreto alguna pieza un poco. Entonces, pues las piezas que llevan pegatinas que van por mecanismos internos, yo utilizo un pequeño truco y es utilizar un poquito de pegamento instantáneo. ¿Cómo las coloco yo? Os lo voy a enseñar en un momento una de las piezas, por si la queréis poner. Yo lo que hago es, en un trozo de plástico, coloco unas gotitas de pegamento instantáneo, ¿veis? Y ahora cojo uno de los stickers, lo cojo con el cúter y ahora, antes de colocarlo en la pieza, cojo la parte de los bordes de la sticker, en concreto, lo cojo así por el centro, ¿veis? Y ahora, por los bordecitos de aquí, por los bordecitos de aquí, de este lado, le damos un poquito, ¿veis? Por encima del pegamento instantáneo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues vamos a ponerle un poquito más de pegamento a todos los vértices de la pegatina. Con eso vamos a conseguir que al ser una pegatina que va a ir por el mecanismo interno no se nos despegue nunca.
La colocamos con mucho cuidado, ¿veis? Y ahora, al haberle colocado el poquito de pegamento instantáneo, esta pieza, cuando vaya circulando por dentro del mecanismo interno, nunca se nos van a despegar los stickers. Entonces voy a colocar todas las pegatinas del mecanismo interno, ya que en este cubo que voy a montar se las voy a colocar a todas y después vemos cómo hacemos el montaje del cubo una vez tengamos ya todas las piezas terminadas. Bien, una vez tengamos todas las pegatinas puestas, en el caso de que hayáis optado por ponerlas, ¿veis? Yo las tengo ya todas puestas, todas estas pegatinas. Vamos a empezar a montar el cubo. Entonces, os recomiendo que hagáis lo que he hecho yo, ¿veis? Que me ordene todos los centros, los pongáis boca abajo y ordenéis todas las piezas, ¿veis? Los dejéis de esta forma. Aquí los tengo yo todos ordenados. Después que ordenéis las esquinas, son 8 esquinas, vamos a hacer 2 grupos de 4. Las esquinas que van en la capa de abajo van a ser las más altas, como veis en este caso, ¿veis? Estas esquinas son las piezas más altas y las 4 que van a ir en la capa superior son las más finas, que como podéis ver, ¿veis? Estas tienen unas capitas muy finitas. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a montar el cubo? Con el núcleo, tal y como lo teníamos antes, habiéndole quitado este centro, vamos a aflojar todos los tornillos casi al máximo, sin que se lleguen a salir. Una vez lo tenemos ya todos los tornillos aflojados al máximo, vamos a empezar a montarlo. Y lo primero que vamos a hacer va a ser coger el centro más alto, que es el más fácil de identificar, ¿veis? Que es este de aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a coger el centro, lo voy a insertar dentro de su capa, lo vamos a dejar así, ¿veis? Insertamos la tapita y ahora colocamos dentro de la capa. Y volvemos a cerrar el círculo tal y como lo teníamos antes. Entonces ya tenemos una capa montada con el cubo boca arriba. Vamos a dejarlo así y ahora, con mucho cuidado, vamos a tener que insertar las 4 esquinas de la capa inferior. Entonces lo primero que vamos a hacer es coger las 8 piezas del centro de la capa inferior y la capa más alta la vamos a dejar hacia abajo. Y ahora vamos a intentar ver cómo coinciden. Por ejemplo, estas dos que tienen el mismo tamaño en esta capa, estas dos pueden ir así. Y ahora, por ejemplo, vamos a ver las demás. Esta que tiene este grosor parece que coincide con esta, por lo tanto esta va a ir aquí y esta por descontado va a ir aquí. Estas van a ser las posiciones de las 4 esquinas. Entonces ahora vamos a intentar insertarlas en el núcleo con cuidado de no romper lo que hemos hecho. Entonces la vamos a apartar. Este proceso es muy delicado, cuando estamos empezando a montar el cubo es muy delicado porque se caen las piezas constantemente, entonces os recomiendo que lo hagáis muy despacito y con mucho cuidado. Agarramos un poquito el centro y insertamos la esquina. Y hacemos eso con las 4 esquinas de la capa inferior. ¿Veis? Así con mucho cuidado. Insertamos la tercera. Todo esto muy despacito porque si no se os van a desmontar las piezas de abajo. Y la última, con mucho cuidado. Ahí está. Bien, una vez tengamos ya las 4 esquinas, las 4 primeras esquinas colocadas, vamos a colocar las aristas. Si os acordáis, cuando desmontasteis el cubo, os encontréis con estas piezas que son unas aristas internas. Es realmente pues como el mecanismo de un 2x2, ¿no? Que es un 3x3, pero las aristas van ocultas. Pues estas piezas ahora las vamos a insertar en su posición. Si veis, entre las dos esquinas hay aquí abajo un huequito, debajo del centro, pues ahí va una de las aristas. La insertamos con mucho cuidado, de no deshacer los centros. Vamos girando, vamos a insertar las 4 primeras. No tengáis ninguna prisa en montar este cubo porque a la mínima de cambio os explota y tenéis que empezar de nuevo. Así que hacedlo con mucha paciencia, que es mejor hacerlo despacito y hacerlo de primera. Vamos ahí. Y ahora vamos con la última. Vale. Ya tenemos las 4 aristas insertadas y entonces ahora vamos a empezar a formar los círculos. Para ello, pues por ejemplo, identificamos esta capa, que es la más ancha de las que nos quedan, que corresponden a este centro de aquí, que yo tengo aquí bien ordenado, y vamos a empezar a insertar piezas del centro. Empezamos por una grande, la colocamos abajo. Vamos a insertarla con mucho cuidado, ahí está. Y ahora vamos rellenando. Colocamos una pequeña por un lado. Colocamos una pequeña por el otro. Todo esto intentando agarrar siempre el cubo para que no se os deshaga lo que tenéis hecho ya. Aquí creo que caben un par de ellas más, pues ahora colocamos otras 2 de estas. Ahí está. Y ya tenemos las primeras. Giramos el cubo
Vamos a girarlo para acá. Y seguimos con las de aquí y hacemos de la misma forma. Ahí está. Y ahora si os fijáis, entre un centro y otro, aquí hay un pequeño hueco, pues ahí va otra arista de las mismas que vimos antes. En concreto va en esta posición y la tenemos que insertar aquí. Pues con mucho cuidado de que no se nos caigan las piezas que hemos colocado. Ahí va. Insertamos la arista. Y ahora vamos a seguir colocando el resto de centros. Bien, ya tenemos casi todo el cubo montado, ya solamente nos queda la capa de arriba. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues exactamente igual que antes, vamos a colocar todas las esquinas en su sitio. Con mucho cuidado. Vamos a ver en qué posiciones van. Y las vamos colocando. A ver, esta dónde va. Esta, por ejemplo, creo que va en esta posición. Esta va a ir aquí. Esta va a ir en esta posición. Y esta va a ir en esta posición. Y ahora vamos a colocar ya el centro para conseguir estabilizar un poco el cubo y así ya vamos a poder completar con el montaje sin que se nos desmonte. Apretamos un poco el centro. Vale. Ahora vamos a insertar las últimas aristas que nos quedan, que van en esta posición, justo aquí dentro. Para ello vamos a agarrar todo el cubo y con mucho cuidado lo vamos a insertar. A ver si conseguimos que nos encajen. Las colocamos ahí con mucho cuidado. Va justo entre las dos aristas, entre las dos esquinas, perdón. Ahí está. Una vez ya tenemos las cuatro últimas esquinas con las cuatro aristas, vamos a intentar terminar los centros. Para ello, exactamente igual que antes, con mucho cuidado, vamos a ir insertando los centros que nos quedan. Primero colocamos los dos grandes, ahí está, y ahora insertamos el pequeñito, con mucho cuidado, como la capa esta de aquí arriba la tenemos prácticamente suelta, con que hagáis un poco de presión van a encajar, ¿veis? Ya tenemos uno hecho. Vamos con el siguiente, colocamos una de estas piezas, insertamos la otra, y ahora la pieza triangular. Haciendo un poquito de presión, encaja sin problema. Ahí está. ¿Veis? Ya tenemos prácticamente el cubo montado. ¿Veis? Ya tenemos todas las capas de los laterales y tenemos la capa de abajo también montada. Vamos ahora con la última, que vamos a hacer exactamente igual. Ahora, ya que tenemos el cubo entero montado, ya sí podemos aflojar un poquito aquí para poder meter las últimas piezas. Y ahora pues con mucho cuidado vamos a seguir aguantando lo demás para que no se salga nada. Vamos colocando las últimas piezas. Como veis, lo más complicado de esta modificación es el montaje del cubo. Se me ha salido el centro, intentad que el centro no se os salga, apretarlo un poquito. Un segundo que se me... Voy a intentar montarlo directamente. Voy a optar por dejar el centro suelto y poquito a poco, aguantando el resto del cubo, voy a insertar las demás. Esta creo que va a ser más fácil así. Insertamos esta última. Insertamos esta más. Ya nos quedan aquí dos más. Insertamos esta pieza. Eso es, y por último, la última pieza del centro, con un poquito de cuidado. Ahora apretamos un poco el cubo, ahí está, para que encajen ya todas las piezas y ahora ya sí podemos asegurarnos, apretamos el centro y ya no se nos va a mover el cubo.
Si habéis seguido todo el proceso hasta este momento, el cubo debería de girar bastante bien. Como veis, tiene un giro bastante suelto. Gira prácticamente igual que el cubo original. Así que nada, bueno, pues una vez que llegamos aquí, veis, ya tenemos, le he puesto todas las pegatinas a todas las piezas, las he dado bien colocadas, hemos montado el cubo por completo, está bien ajustado, bien tensionado, el cubo gira perfectamente. Ahora vamos a pasar a colocar el resto de pegatinas. Las pegatinas que son más complicadas, pues son estas que tenéis aquí. A ver si lo podemos ver. Son las pegatinas de las esquinas, que como podéis ver, tienen estas tres partes que son las tres caras de la esquina, y estas tres pegatinas pequeñas son las pegatinas de estas zonas internas. Como os dije antes, esas pegatinas son opcionales, las podéis poner si queréis, aunque yo los recomiendo porque el cubo queda bastante bien. Como son piezas del mecanismo interno, son piezas que van a estar en contacto con otras piezas en algún momento de la resolución del cubo, os recomiendo que utilicéis la misma técnica que utilicé antes. Entonces ahora voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes. He hecho un poco de pegamento instantáneo en un trocito de plástico para pasar pues todas las pegatinas por ahí. Entonces ahora pues la tarea más complicada quizás es identificar qué pegatinas son de cada esquina. Porque como las piezas son bastante parecidas algunas, pues pero simplemente pues vamos mirando las piezas del cubo y comparamos con los stickers que tenemos aquí, y una vez que veamos uno que coincida, vamos a proceder a pegarlos todos. Vamos a ver, por ejemplo, esta pegatina coincide con esta cara perfectamente. Pues vamos a empezar. Os voy a enseñar cómo pego una y después el resto las ponéis vosotros de la misma forma. Una vez que identificamos la esquina donde van las pegatinas, la despegamos con mucho cuidado con el cúter y los presentamos. Si os fijáis, los stickers están diseñados de forma que encajan al milímetro, encajan perfectamente. Entonces si no os encaja muy bien una pegatina, es que no pertenece a esa esquina. Tened cuidado con eso. Y ya pues simplemente vamos poniéndolo todas poco a poco. Ahí estamos, vamos con la última. Ahí está. Una vez tenemos la esquina entera completada, vamos a poner la parte del mecanismo interno. Yo para ello lo que hago es que alineo todos los centros, ¿veis? Giro un poquito la capa, ¿veis? Y ya dejo esta pieza al descubierto. Entonces ahora me resulta mucho más fácil el colocar la pegatina. Identificamos cuál es, en mi caso es esta. Y ahora pues hago exactamente igual que hacía antes. Cojo un poquito de los tites, le paso un poquito de los tites por las esquinas solamente, es lo justo para que cuando el cubo gire no se queden las pegatinas atascadas. Y ahora con mucho cuidado la colocamos en su posición. Apretamos bien unos segunditos, ¿veis? Y ya tenemos la pegatina perfectamente colocada. Pues hacemos esto con las tres piezas. Os voy a enseñar aquí en cámara las tres primeras. Ahora vamos a colocar esta, por ejemplo. Hacemos lo mismo, alineamos los centros. El cubo gira perfectamente, no se os va a atascar. Si lo habéis montado bien, no se os va a atascar nada. ¿Veis? Dejamos fuera la pieza donde queremos colocar la pegatina. La identificamos, en caso es esta de aquí. La despegamos con cuidado y hacemos lo mismo. Cogemos un poquito de pegamento instantáneo. Repasamos un poco las esquinas solamente con mucho cuidado, sin poner demasiado. Es solamente para que cojan un poquito de pegamento las esquinas. Y con mucho cuidado la colocamos en su posición. Apretamos unos segunditos. ¿Veis? Y ya tenemos dos esquinas. Vamos con la última. Alineamos todas las capas con mucho cuidado. Hacemos el desfase. Ahí la tenemos. Y ya pues por último cogemos la pieza. La presentamos en su posición. Y con mucho cuidado cogemos un poquito de pegamento, la presentamos en su sitio y ya está. Como veis, se tarda poco tiempo, no es una tarea complicada, son muchas piezas, son muchas pegatinas, pero bueno,
Si lo hacéis poquito a poco, pues os va a quedar el cubo perfecto. Así que nada, estas son las más complicadas de poner. Las demás pues son mucho más fáciles, estas de aquí. Simplemente pues aquí tenéis el resto de pegatinas, las vais despegando, las vais poniendo poco a poco con mucho cuidado. Y esa pues no tenéis problemas de identificarla, porque como todos los centros son iguales, pues vamos a poder poner las pegatinas sin problema. Y bueno, si habéis seguido todos los pasos y os han salido todas las cosas bien, pues bueno, este va a ser el resultado que vais a tener. Como veis, es un cubo que queda guapísimo. Aparte tiene un giro bastante bueno. Vamos a hacer ahora algún giro más para que lo veáis. Alineamos todas las capas y como veis, gira exactamente igual que el cubo original. La verdad que es un cubo que merece la pena. Así que nada, hasta aquí el tutorial de cómo lo tenéis que montar. Como sabéis, pues tenéis disponible tanto la versión montada ya, con estas dos, en base blanca y en base negra, como la versión en kit, pues si os animáis a hacer esto que os he enseñado, de montarlo por vosotros mismos. Así que nada, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro.